Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Hoy, en Entrevista a Venevisión, nuestro invitado es Henry Ramos Ayub, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y al mismo tiempo, en política, secretario general nacional del Partido Acción Democrática. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Diputado, vamos a comenzar pidiéndole sus consideraciones sobre dos temas relacionados con la Administración de Justicia. Primero, el anuncio que hizo Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre la solicitud del presidente Nicolás Maduro de que los detenidos en protestas pasen a ser procesados por tribunales ordinarios, civiles y ya no militares. Bueno, pero es que nunca han debido ser juzgados por tribunales militares, porque por tratados internacionales suscritos por Venezuela, por convenciones internacionales y por legislación nacional, los civiles no podemos ser juzgados nunca por tribunales militares. Incluso en caso de que un civil incurra en un delito militar, tiene que ser juzgado por tribunales civiles. Los tribunales militares solo son para juzgar delitos militares cometidos por militares activos. De resto, siempre tienen que ser sometidos los civiles a los tribunales civiles. ¿Qué piensa sobre la propuesta que hizo Michael Moreno, el presidente del TSJ, por cierto, ratificados todos los magistrados por la ANC, acerca de aumentar la pena máxima de 30 a 50 años por los delitos? Mira, más grave que el aumento de la penalidad por ciertos delitos atroces, supongamos, es el hecho de quién califica esos delitos. El problema no está en el aumento de la penalidad o en la disminución de la penalidad. Lo que ocurre es que quien siempre califica esos delitos es el sistema de justicia que controla el gobierno. Te voy a poner un caso. Si, por ejemplo, uno de nosotros va a un foro internacional de los que Venezuela forma parte, por ejemplo, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, para citarte solamente dos casos, a denunciar las atrocidades del gobierno venezolano, inmediatamente el gobierno te acusa de traición a la patria. Ese es el problema. Incluyó dos delitos puntuales, quisiera su comentario. Habló de traición a la patria y terrorismo. ¿Significa esto algo? Pero bien, vuelvo a repetir, no es la calificación del delito, el aumento de la penalidad para delitos atroces como terrorismo. Por cierto que le faltó incluir ahí narcotráfico, no sé por qué, le faltó allí incluir narcotráfico. Pero bien, el aumento de la penalidad para delitos atroces no se discutiría. El problema es que ¿quién califica ese delito? Por ejemplo, es traición a la patria que yo vaya a la Organización de Estados Americanos o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a las Naciones Unidas a denunciar el caso venezolano donde no hay sistema democrático, donde hay quebrantamiento de la separación de poderes, etcétera, donde se violan derechos humanos. ¿Eso es traición a la patria? Bueno, ellos lo que quieren es atemorizar y aterrorizar e inhibir a quienes hemos ido a foros internacionales a denunciar la situación venezolana. Diputado, el tema de las elecciones regionales. Le llovieron las críticas por usted proponer que se inscribieran candidatos de la oposición. ¿Qué sucedió? Ahora se inscribieron muchos. Ajá, pero ahora, ¿qué dicen los opinadores? Eso le pregunto yo a usted. No, yo le contesto que la virulencia, cuando anunciamos algo que era absolutamente obvio y sensato y racional, porque tú no le podías dejar 23 gobernaciones, 335 alcaldías y la presidencia de la República al gobierno sin competir, o sea, por forfait. Llovieron las críticas de virulentos que al parecer lo que les conviene es una guerra, lo que les conviene es una matanza. Y puntualmente quienes se oponían, ellos y sus opinadores, que por cierto, cada día se están quedando más solos, porque la opinión ha cambiado totalmente. Y todos los partidos inscribieron candidatos, absolutamente todos los que estaban validados y legalizados inscribieron candidatos, lo cual quiere decir que el planteamiento de participar era correcto. Esos opinadores que descargaron su virulencia es porque hay algunos que no presentan candidatos, no porque crean que no se debe participar, sino que no pueden porque ni tienen candidatos ni tienen partido. Cuando nosotros validamos los partidos políticos, hubo algunos de los que no se podían validar que nos acusaron de traidores a la patria. Fíjese usted la pertinencia y la sensatez de haber validado nuestros partidos, ahora que la tarjeta de la MUD está amenazada, la retiraron o la invalidaron en 7 estados, y amenazan con liquidarla totalmente. ¿Qué tal si no hubiéramos tenido partidos políticos validados que pudieran postular candidatos? Lo que pasa es que aquí hay algunos que tienen una estrategia en el gobierno y algunos que dicen que están en la oposición de que aquí hay una matanza. Debe ser que se benefician con eso. Diputado, ¿por qué cree usted que el presidente Maduro reiteradamente les agradece con nombre, apellido y partido a quienes se inscribieron por la oposición? En parte para intrigar, en parte para hurgar un poco en la virulencia de algunos sectores extremistas y cada vez más aislados y más pequeños que hay en algunos. Yo no diría que la oposición, porque eso no es ni oposición, eso es una especie de limbo. Y entonces él hurga
en esas diferencias para ver si nos matamos entre nosotros y a ver si nos dividimos. Y va a perder completamente su tiempo, porque nosotros en la oposición tenemos diferencias, pero todos tenemos la coincidencia que tenemos que participar en los eventos electorales. ¿Participar en las regionales significa reconocer al CNE y a la Asamblea Constituyente? No significa nada, significa simplemente aceptar o desenvolvernos en una situación de hecho que no podemos cambiar. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros decimos, por ejemplo, no participamos con ese Consejo Nacional Electoral, ¿qué te va a decir el gobierno para que tú no participes? No te lo cambio. Entonces, en definitiva, tú le darías siempre al gobierno el poder de decisión de algo sobre lo que somos nosotros quienes tenemos que decidir. Pido que si no me cambian el Consejo Nacional Electoral, no voy a elecciones. Entonces el gobierno te dice, no te lo cambio. Entonces, no voy a elecciones, le entrego 23 gobernaciones, le entrego 335 alcaldías y la presidencia de la República. Porque si tú eres consecuente con la línea de no participar, no es que dices, no participo ahora, pero en las de alcalde sí. O no participo ni en las de gobernadores ni en las de alcalde, pero las presidenciales sí. O participas en todas o no participas en ninguna. Ojo, y estamos participando a conciencia de que tenemos una enorme desventaja institucional y a sabiendas de que el gobierno va a seguir abusando a ver si nosotros nos retiramos y nos retraemos y no lo va a lograr. ¿Va a haber candidatos unitarios? Donde hay candidatos unitarios, ya se inscribieron, donde hay varios candidatos vamos a hacer primaria. Eso fue lo que dijimos en la oposición cuando suscribimos todos los compromisos previos a las elecciones. Por ejemplo, te pongo por caso, en Anzoátegui y en Nueva Esparta hay candidatos únicos, bueno, ahí no hay primaria, pero en otros estados, donde hay varios candidatos, se van a hacer primarias. ¿Dará tiempo? Si ya adelantaron la fecha de diciembre, octubre, ¿da tiempo a primaria? Bueno, por supuesto, si nos dicen que si recortan los tiempos de tal manera que no se permita hacer primarias, tendremos que buscar un mecanismo para ponernos de acuerdo. ¿Por qué cree usted que no se van a elegir a los miembros de los consejos legislativos regionales como corresponde por tiempo vencido? Puede deberse al hecho de que como actualmente el gobierno tiene la mayoría de los consejos legislativos regionales y saben que al hacer las elecciones de gobernadores van a perder la mayoría, lo que están pensando es que los nuevos gobernadores que se elijan, que van a ser casi todos de oposición, los van a tener, dicen ellos o piensan ellos, atados con consejos legislativos regionales adversos. ¿Cómo invitar, cómo convencer a la gente de votar? Bueno, la gente, cuando tú explicas, cuando tú das detalles de lo que significaría votar o no votar, la gente comprende perfectamente porque la gente es inteligente. Mira, una de las cosas que a veces, en la que a veces incurren algunos dirigentes políticos es en el hecho de subestimar la capacidad de raciocinio y de intelección que tiene el venezolano promedio. Ya veremos que cuando se fije la fecha de las elecciones de gobernadores, quienes se van a quedar solos fue quienes llamaron a la huelga electoral y que no obstante toda la virulencia en el discurso de acusar a los que van a participar, el pueblo venezolano masivamente va a participar en esas elecciones. Diputado, ¿se calmó, se enfrió la calle después del 30 de julio? Para nada, lo que pasa es que cada cosa tiene su momento y su tiempo. La calle, la protesta pacífica, por ejemplo el plantón, la marcha o lo que sea, son mecanismos de presión ciudadana que van a continuar. Lo que no vamos a hacer es estar fatigando o utilizando indistintamente un solo recurso porque se nos agota, se nos fatiga. Pero los foros internacionales, la participación electoral, la participación en la calle, son todos mecanismos absolutamente utilizables cada vez que sea necesario. Ya que nombra foros internacionales, ¿qué piensa sobre la posición asumida por el gobierno de Estados Unidos de anunciar que va a agotar vías diplomáticas, económicas e incluso no descarta una intervención militar para restituir la democracia? Empecemos por la última. La intervención militar, que lamentablemente algunos irresponsables alientan y aplauden, ha sido condenada internacionalmente por todos los países y por todo el foro internacional de países que respaldan la posición de nuestra posición en Venezuela. No ha habido uno de los gobiernos latinoamericanos que al par que han apoyado a la oposición le han recriminado al gobierno su actitud hostil contra la democracia venezolana que aplauda una intervención militar. Esto es inconcebible en esta época. Los ejercicios militares que anunció el presidente Maduro para 26 y 27 de agosto. Bueno, yo creo que si el presidente Maduro está pensando en guerras mundiales, allá él, a mí me parece que más bien debería estar preocupado por resolver los problemas económicos, debería estar preocupado por no seguir aislando internacionalmente a Venezuela, debería estar preocupado por mejorar la situación económica nacional e internacional de Venezuela, que tiene demasiados apremios a consecuencia de
una política económica de este gobierno absolutamente errática. Y segundo, una política internacional que lamentablemente ha llevado al gobierno a aislarse, y cuando el gobierno se aísla, desgraciadamente también está aislando a Venezuela. Justamente en economía, el Sendas anunciaba de la Federación Venezolana de Maestros que ya la canasta básica supera los 2 millones de bolívares, mientras la diatriba política avanza. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué decirle? Eso es una escalada. Y el gobierno sigue en su empeño de decir que el problema económico es culpa del imperialismo norteamericano, del capitalismo internacional, de la derecha antipatriótica, de los productores, etcétera. Y no, la situación económica venezolana, el fracaso económico del gobierno en la producción, en materia de espantar las inversiones extranjeras, es consecuencia de una política absolutamente equivocada que han sido incapaces de rectificar en 18 años. Diputado, regresaron no nada más los cuadros, sino ahora también un paraván al Palacio Federal Legislativo. ¿Cómo es esa compartir espacio más allá de físico con la constituyente? Ahí no hay ninguna coexistencia, hay sencillamente una irrupción, una invasión, una toma grosera, fáctica por la fuerza del Palacio Federal Legislativo, que históricamente ha sido la sede del Poder Legislativo Nacional. Ahora, se trata de un hecho de violencia, de un hecho de fuerza. Ayer ocuparon, nos informan, el Museo Bolivariano, que es otra instalación de la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué decirte? Nosotros no tenemos cañones, ni fusiles, ni guardaespaldas, ni matones, ni colectivos armados. Tendremos que seguir soportando con mucho coraje esta irrupción, este hecho de fuerza, de violencia por parte de esa supuesta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué piensan aquellos candidatos que primero criticaban ir a las elecciones regionales, pero resulta que ya están postulados? Por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez. Yo saludo a algunos virulentos que decían y virulentas que decían que participar era traición a la patria, traición a los presos políticos, traición a la gente, a las víctimas dolorosas que tuvimos en la calle en las manifestaciones, que dijeron que participar era traicionarlos a todos ellos y terminaron inscribiéndose. Bueno, son esas personas las que tienen que dar las explicaciones por sus incoherencias y sus insensateces y esos cambios abruptos de opinión, no yo. ¿Qué responde a las críticas de aquellos diputados que dejan los curules para ser ahora candidatos a gobernadores? Yo creo que tenemos que presentar los mejores candidatos en todas partes. Si pongamos por caso, un parlamentario en ejercicio resulta candidato que puede ser el ganador en un estado, no hay problema porque además la curul no se pierde. El suplente de cada uno de nuestros diputados es de oposición. Pongamos por caso, si un diputado tal aspira a la gobernación del estado cual, deja la curul porque va a ser gobernador y va a ganar, su curul la ocupa el suplente, que es igualmente de oposición. Diputado, si yo le preguntara en qué momento políticamente hablando estamos ahorita. En un momento crítico y muy difícil. Este no es un gobierno democrático, por mucho que trate de simular que lo es. Hay ruptura del orden constitucional, hay situación de hecho, hay violación de los derechos humanos, hay una situación terrible de crisis humanitaria por los alimentos y las medicinas, etcétera, etcétera. Ninguna de las características de un gobierno democrático la tiene este gobierno, por mucho que simule que lo es. Estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. ¿Qué van a hacer frente a eso, ustedes que se dicen oposición, y qué les dicen a las personas que creen en la MUD? Seguir luchando, lamentablemente, hay una palabra terrible, pero que es la clave y es la posibilidad que tienen los pueblos pacíficos de derrotar a sus dictaduras y a sus regímenes de fuerza, que es resistir y aguantar. Mira, los países no se acaban los gobiernos, se acaban los dirigentes políticos, pasan las generaciones, pero siempre cuando los pueblos resisten y aguantan y soportan, terminan venciendo la peor de las adversidades. La historia está llena de ejemplos de ese tipo. Ahora, a un régimen como este tú no lo vas a derrotar simplemente quedándote en tu casa, no lo vas a derrotar simplemente diciendo, bueno, que se queden ahí hasta que se les seque el esqueleto. Si tú no vas a la contención, si tú no vas a la participación, si tú no aguantas la peor de las situaciones, incluso de hecho como estamos soportando ahora, no vas a derrotar nunca al gobierno. Yo creo absolutamente convencido de que nosotros podemos derrotar a este gobierno electoralmente. Por eso es que el gobierno no quiere elecciones y por eso es que cuando las planifica pone tal cantidad de dificultades para ver si las gana, no con votos sino con trampa. ¿Qué tiene planificado la MUD en lo inmediato? Bueno, en lo inmediato, como ya le dije, ayer completamos el proceso de inscripción de los candidatos. Tenemos que organizar las primarias donde no hubo consenso. Eso fue a lo que nos comprometimos todos mucho antes de este proceso de postulación. Bueno, y prepararnos para lo que viene, salir a recorrer el país, hacer nuestras manifestaciones de calle cuando sea necesario. Por cierto, todas ellas pacíficas, no violentas y democráticas, porque ese es un derecho constitucional.
No se olvide que cuando la calle se violenta es simplemente la consecuencia de una represión desmedida que el gobierno usa sistemáticamente a ver si disuade a quienes queremos manifestar para que no lo sigamos haciendo. Diputado, muchas gracias por haber venido a Muchas Entrevista gracias por la Venevisión. invitación. Despedimos así Entrevista. Económico es culpa del imperialismo norteamericano, del capitalismo internacional, de la derecha antipatriótica, de los productores, etcétera. Y no, la situación económica venezolana, el fracaso económico del gobierno en la producción, en materia de espantar las inversiones extranjeras, es consecuencia de una política absolutamente equivocada que han sido incapaces de rectificar en 18 años. Diputado, regresaron no nada más los cuadros, sino ahora también un paraván al Palacio Federal Legislativo. ¿Cómo es esa compartir espacio más allá de físico con la constituyente? Ahí no hay ninguna coexistencia, hay sencillamente una irrupción, una invasión, una toma grosera, fáctica por la fuerza del Palacio Federal Legislativo, que históricamente ha sido la sede del Poder Legislativo Nacional. Ahora, se trata de un hecho de violencia, de un hecho de fuerza. Ayer ocuparon, nos informan, el Museo Bolivariano, que es otra instalación de la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué decirte? Nosotros no tenemos cañones, ni fusiles, ni guardaespaldas, ni matones, ni colectivos armados. Tendremos que seguir soportando con mucho coraje esta irrupción, este hecho de fuerza, de violencia por parte de esa supuesta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué piensan aquellos candidatos que primero criticaban ir a las elecciones regionales, pero resulta que ya están postulados? Por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez. Yo saludo a algunos virulentos que decían que, y virulentas que decían que participar era traición a la patria, traición a los presos políticos, traición a la gente, a las víctimas dolorosas que tuvimos en la calle en las manifestaciones, que dijeron que participar era traicionarlos a todos ellos y terminaron inscribiéndose. Bueno, son esas personas las que tienen que dar las explicaciones por sus incoherencias y sus insensateces y esos cambios abruptos de opinión, no yo. ¿Qué responde a las críticas de aquellos diputados que dejan los curules para ser ahora candidatos a gobernadores? Yo creo que tenemos que presentar los mejores candidatos en todas partes. Si pongamos por caso, un parlamentario en ejercicio resulta candidato que puede ser el ganador en un estado, no hay problema porque además la curul no se pierde. El suplente de cada uno de nuestros diputados es de oposición. Pongamos por caso, si un diputado tal aspira a la gobernación del estado cual, deja la curul porque va a ser gobernador y va a ganar, su curul la ocupa el suplente, que es igualmente de oposición. Diputado, si yo le preguntara en qué momento políticamente hablando estamos ahorita. En un momento crítico y muy difícil. Este no es un gobierno democrático, por mucho que trate de simular que lo es, crítico. Es en el hecho de subestimar la capacidad de raciocinio y de intelección que tiene el venezolano promedio. Ya veremos que cuando se fije la fecha de las elecciones de gobernadores, quienes se van a quedar solos fue quienes llamaron a la huelga electoral y que no obstante toda la virulencia en el discurso de acusar a los que van a participar, el pueblo venezolano masivamente va a participar en esas elecciones. Diputado, ¿se calmó, se enfrió la calle después del 30 de julio? Para nada, lo que pasa es que cada cosa tiene su momento y su tiempo. La calle, la protesta pacífica, por ejemplo el plantón, la marcha o lo que sea, son mecanismos de presión ciudadana que van a continuar. Lo que no vamos a hacer es estar fatigando o utilizando indistintamente un solo recurso porque se nos agota, se nos fatiga. Pero los foros internacionales, la participación electoral, la participación en la calle, son todos mecanismos absolutamente utilizables cada vez que sea necesario. Ya que nombra foros internacionales, ¿qué piensa sobre la posición asumida por el gobierno de Estados Unidos de anunciar que va a agotar vías diplomáticas, económicas e incluso no descarta una intervención militar para restituir la democracia? Empezamos por la última. La intervención militar, que lamentablemente algunos irresponsables alientan y aplauden, ha sido condenada internacionalmente por todos los países y por todo el foro internacional de países que respaldan la posición de nuestra posición en Venezuela. No ha habido uno de los gobiernos latinoamericanos que al par que han apoyado a la oposición le han recriminado al gobierno su actitud hostil contra la democracia venezolana que aplauda una intervención militar. Esto es inconcebible en esta época. Los ejercicios militares que anunció el presidente Maduro para 26 y 27 de agosto. Bueno,
Yo creo que si el presidente Maduro está pensando en guerras mundiales, allá él. A mí me parece que más bien debería estar preocupado por resolver los problemas económicos, debería estar preocupado por no seguir aislando internacionalmente a Venezuela, debería estar preocupado por mejorar la situación económica nacional e internacional de Venezuela, que tiene demasiados apremios a consecuencia de una política económica de este gobierno absolutamente errática. Y segundo, una política internacional que lamentablemente ha llevado al gobierno a aislarse, y cuando el gobierno se aísla, desgraciadamente también está aislando a Venezuela. Justamente en economía, el Sendas anunciaba de la Federación Venezolana de Maestros que ya la canasta básica supera los 2 millones de bolívares, mientras la diatriba política avanza. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué decirle? Eso es una escalada. Y el gobierno sigue en su empeño de decir que el problema económico... Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Hoy, en Entrevista a Venevisión, nuestro invitado es Henry Ramos Ayub, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y al mismo tiempo, en política, secretario general nacional del Partido Acción Democrática. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Diputado, vamos a comenzar pidiéndole sus consideraciones sobre 2 temas relacionados con la Administración de Justicia. Primero, el anuncio que hizo Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre la solicitud del presidente Nicolás Maduro de que los detenidos en protestas pasen a ser procesados por tribunales ordinarios, civiles y ya no militares. Bueno, pero es que nunca han debido ser juzgados por tribunales militares, porque por tratados internacionales suscritos por Venezuela, por convenciones internacionales y por legislación nacional, los civiles no podemos ser juzgados nunca por tribunales militares. Incluso en caso de que un civil incurra en un delito militar, tiene que ser juzgado por tribunales civiles. Los tribunales militares solo son para juzgar delitos militares cometidos por militares activos. De resto, siempre tienen que ser sometidos los civiles a los tribunales civiles. ¿Qué piensa sobre la propuesta que hizo Michael Moreno, el presidente del TSJ, por cierto, ratificados todos los magistrados por la ANC, acerca de aumentar la pena máxima de 30 a 50 años por los delitos? Mira, más grave que el aumento de la penalidad por ciertos delitos atroces, supongamos, es el hecho de quién califica esos delitos. El problema no está en el aumento de la penalidad o en la disminución de la penalidad. Lo que ocurre es que quien siempre califica esos delitos es el sistema de justicia que controla el gobierno. Te voy a poner un caso. Si, por ejemplo, uno de nosotros va a un foro internacional de los que Venezuela forma parte, por ejemplo, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, para citarte solamente 2 casos, a denunciar las atrocidades del gobierno venezolano, inmediatamente el gobierno te acusa de traición a la patria. Ese es el problema. Incluyó 2 delitos puntuales, quisiera su comentario. Habló de traición a la patria y terrorismo. ¿Significa esto algo? Pero bien, vuelvo a repetir, no es la calificación del delito, el aumento de la penalidad para delitos atroces como terrorismo. Por cierto que le faltó incluir ahí narcotráfico, no sé por qué, le faltó allí incluir narcotráfico. Pero bien, el aumento de la penalidad para delitos atroces no se discutiría. El problema es que ¿quién califica ese delito? Por ejemplo, es traición a la patria que yo vaya a la Organización de Estados Americanos o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a las Naciones Unidas a denunciar el caso venezolano, donde no hay sistema democrático, donde hay quebrantamiento de la separación de poderes, etcétera, donde se violan derechos humanos. ¿Eso es traición a la patria? Bueno, ellos lo que quieren es atemorizar y aterrorizar e inhibir a quienes hemos ido a foros internacionales a denunciar la situación venezolana. Diputado, el tema de las elecciones regionales. Le llovieron las críticas por usted proponer que se inscribieran candidatos de la oposición. ¿Qué sucedió? Ahora se inscribieron muchos. Ajá, pero ahora, ¿qué dicen los opinadores? Eso le pregunto yo a usted. No, yo les contesto que la virulencia, cuando anunciamos algo que era absolutamente obvio y sensato y racional, porque tú no le podías dejar 23 gobernaciones, 335 alcaldías y la presidencia de la República al gobierno sin competir, o sea, por forfait. Llovieron las críticas de virulentos que al parecer lo que les conviene es una guerra, lo que les conviene es una matanza. Y puntualmente quienes se oponían, ellos y sus opinadores, que por cierto, cada día se están quedando más solos, porque la opinión ha cambiado totalmente. Y todos los partidos inscribieron candidatos, absolutamente todos los que estaban validados y legalizados inscribieron candidatos, lo cual quiere decir que el planteamiento de participar era correcto. Esos opinadores que descargaron su virulencia es porque hay algunos que no presentan candidatos, no porque crean que no se debe participar, sino que no pueden porque ni tienen candidatos ni tienen partido.
Cuando nosotros validamos los partidos políticos, hubo algunos de los que no se podían validar que nos acusaron de traidores a la patria. Fíjese usted la pertinencia y la sensatez de haber validado nuestros partidos, ahora que la tarjeta de la MUD está amenazada, la retiraron o la invalidaron en 7 estados y amenazan con liquidarla totalmente. ¿Qué tal si no hubiéramos tenido partidos políticos validados que pudieran postular candidatos? Lo que pasa es que aquí hay algunos que tienen una estrategia en el gobierno y algunos que dicen que están en la oposición de que aquí hay una matanza. Debe ser que se benefician con eso. Diputado, ¿por qué cree usted que el presidente Maduro reiteradamente les agradece con nombre, apellido y partido a quienes se inscribieron por la oposición? En parte para intrigar, en parte para hurgar un poco en la virulencia de algunos sectores extremistas y cada vez más aislados y más pequeños que hay en algunos. Yo no diría que la oposición, porque eso no es ni oposición, eso es una especie de limbo. Y entonces él hurga en esas diferencias para ver si nos matamos entre nosotros y a ver si nos dividimos. Y va a perder completamente su tiempo, porque nosotros en la oposición tenemos diferencias, pero todos tenemos la coincidencia que tenemos que participar en los eventos electorales. ¿Participar en las regionales significa reconocer al CNE y a la Asamblea Constituyente? No significa nada, significa simplemente aceptar o desenvolvernos en una situación de hecho que no podemos cambiar. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros decimos, por ejemplo, no participamos con ese Consejo Nacional Electoral, ¿qué te va a decir el gobierno para que tú no participes? No te lo cambio. Entonces, en definitiva, tú le darías siempre al gobierno el poder de decisión de algo sobre lo que somos nosotros quienes tenemos que decidir. Pido que si no me cambian al Consejo Nacional Electoral, no voy a elecciones. Entonces el gobierno te dice, no te lo cambio. Entonces, no voy a elecciones, le entrego 23 gobernaciones, le entrego 335 alcaldías y la presidencia de la República. Porque si tú eres consecuente con la línea de no participar, no es que dices, no participo ahora, pero en las de alcalde sí. O no participo ni en las de gobernadores ni en las de alcaldes, pero en las presidenciales sí. O participas en todas o no participas en ninguna. Ojo, y estamos participando a conciencia de que tenemos una enorme desventaja institucional y a sabiendas de que el gobierno va a seguir abusando a ver si nosotros nos retiramos y nos retraemos y no lo va a lograr. ¿Va a haber candidatos unitarios? Donde hay candidatos unitarios, ya se inscribieron, donde hay varios candidatos vamos a hacer primaria. Eso fue lo que dijimos en la oposición cuando suscribimos todos los compromisos previos a las elecciones. Por ejemplo, te pongo por caso, en Anzoátegui y en Nueva Esparta hay candidatos únicos, bueno, ahí no hay primaria, pero en otros estados, donde hay varios candidatos, se van a hacer primarias. ¿Dará tiempo? Si ya adelantaron la fecha de diciembre a octubre, ¿da tiempo de primaria? Bueno, por supuesto, si nos dicen que si recortan los tiempos de tal manera que no se permita hacer primarias, tendremos que buscar un mecanismo para ponernos de acuerdo. ¿Por qué cree usted que no se van a elegir a los miembros de los consejos legislativos regionales como corresponde por tiempo vencido? Puede deberse al hecho de que como actualmente el gobierno tiene la mayoría de los consejos legislativos regionales y saben que al hacer las elecciones de gobernadores van a perder la mayoría, lo que están pensando es que los nuevos gobernadores que se elijan, que van a ser casi todos de oposición, los van a tener, dicen ellos o piensan ellos, atados con consejos legislativos regionales adversos. ¿Cómo invitar, cómo convencer a la gente de votar? Bueno, la gente, cuando tú explicas, cuando tú das detalles de lo que significaría votar o no votar, la gente comprende perfectamente porque la gente es inteligente. Mira, una de las cosas que a veces, en la que a veces incurren algunos dirigentes políticos,